Bueno, hola, buenas tardes, Víctor Muñoz, ¿cómo Hola. estás? Bien, gracias, Lupe. Buenas tardes a los que los y las que nos oyen. Estamos aquí con Víctor Muñoz, que es, bueno, les voy a leer primero su currículum y luego lo presento desde lo que yo sé de él. Es fundador del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, autor del libro Musicoterapia Humanista, un modelo de psicoterapia musical, creador del modelo de musicoterapia humanista. Entonces, bueno, yo conocí a Víctor justamente porque Alain leyó tu libro y me dijo, oye, tenemos que encontrar a Víctor Muñoz porque ese libro está ahí, de ahí partimos. Ya te conocía de hace mucho, pero no tanto de, o sea, como que ya no tanto de hacer contacto contigo, ¿no? Y entonces vino al CAE a trabajar dentro de la arteterapia, el diplomado de arteterapia, y la verdad, bueno, además de que hicimos clic como del corazón, ¿no? Sí, O yo sentí. sí, sí lo hicimos, sí. Me encantó su trabajo, me encantó su trabajo, me encantó esta cosa tan completa que tiene, como tú utilizas la música, me encantó cómo acompañas a las personas, cómo se llena el espacio de que se confunde como el ser de las personas y la búsqueda de la música. Me encantó. Y entonces ahora le dije que sí podíamos hablar para que todas las personas que han estado escuchando estos lives o las personas que están interesadas en la música se adentren en el método de Víctor, en la manera en que lo hace. Y él me dio el título para este live de la música como acompañamiento espiritual, ¿no? Y entonces yo digo, yo lo vi, o sea, yo veo como si es un acompañamiento. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo tú le haces, no? Bueno, pues eso es mi interés y eso es lo que yo quisiera que le compartas a la gente que nos oiga. Pues muchas gracias por la invitación, Lupe, y bienvenidos quienes están conectados con nosotros. Eh, este es un momento importante en la historia de la humanidad y también en nuestras propias historias. El camino, este espacio de la pandemia, es un camino que necesariamente nos lleva hacia adentro. Cuando estamos conectados con esa esencia de nosotros, es cuando yo pienso que estamos conectados con lo que es la verdadera espiritualidad, que no está ni en ashrams, ni en iglesias, o no necesariamente están ahí, sino en una conexión profunda con nosotros. Y la música, la musicoterapia, el arte en general, lo que tú manejas también, lo que ustedes ofrecen como arte terapia, es un camino extraordinario para ir hacia adentro. Si algo nos puede salvar en este momento, es ese camino. Y desgraciadamente los seres humanos no sabemos cómo es esto de ir hacia adentro. Pensamos que ir hacia adentro es pensar sobre, o que ir hacia adentro es como algo medio esotérico, y no lo es. Ir hacia adentro es un camino muy sencillo, pero a la vez muy olvidado, que es lo que me pasa en mi cuerpo, lo que me pasa con mis sensaciones, con mis sentimientos, con mis emociones, y por qué no, hasta en estados o experiencias espirituales que son llamadas de diferentes formas. La música toca ese lugar, va directito a esos lugares. Es como si tuviéramos un camino, un atajo hacia la espiritualidad a través de la música. ¿Y qué es lo que hace la música? Pues primero abrir la conciencia. Abrir la conciencia de quién soy, de cómo estoy, de qué siento. Y cuando yo abro la conciencia hacia distintos lugares que no necesariamente tienen que ser luminosos, sino experimentar también mi oscuridad, experimentar mi dolor, estas partes medias oscuras, entonces lo que va pasando es que voy abriendo la conciencia y me voy conociendo mucho más, mucho más a través de la música y en general de la musicoterapia.
La música en ese sentido entra por la puerta de atrás, es decir, directito, entra por la cocina, no pide permiso y de pronto ya estás instalado en una experiencia regresiva, por ejemplo, o estás instalado en una experiencia luminosa. Se dice que la música actúa a niveles preverbales y esto es, antes de que aprendiéramos a hablar, los sonidos que contenían las frases de nuestros padres, que son los sonidos preverbales, ya hicieron impacto en nosotros. Entonces, si yo ahorita hablo, estoy haciendo una melodía, la. Estos sonidos, que son muy específicos en cada uno de nosotros y nuestras familias, fueron previos a la verbalización y por eso es tan regresiva la música. Y por eso un cachito de una obra de Mozart, de Beethoven, de Sakamoto, de quien sea, nos puede tocar lugares muy profundos y muy fáciles de tocar. Entonces, con eso pues amplía la conciencia y nos amplía la experiencia humana, porque no solo es pensar sobre algo lo que nos hace la música, sino nos hace sentir diferentes estados, diferentes emociones, que con otro tipo de terapias no es posible. Entonces, pues así es como yo creo que la música y el arte es el camino hacia la espiritualidad. Y yo fíjate que en los talleres que he visto, que te he acompañado, veo esto, pero hay una sutileza también en la manera de acompañar a las personas, como que tienes que estar percibiendo todo el tiempo como la energía, porque para poner una música que vibre con esa energía y no saque a la persona del estado de ánimo en el que está, ¿no? Sino que lo meta y lo, como lo acompañe, lo haga profundizar. Y eso se me hace tan increíble. Sí, y estás diciendo quizá una de las, como de las actitudes más importantes que hemos desarrollado en la musicoterapia humanista, que es la empatía total. Es un término que así le llamo en mi libro. Y es que Rogers, por ejemplo, hablaba de esta empatía que Carl Rogers, nuestro cliente. Pero yo me daba cuenta que cuando trabajaba, mi mente quería entender lo que pasaba en la persona de enfrente o quería empatizar con la persona de enfrente. Y yo decía, algo está pasando que no es, este trabajo no es mental. Este trabajo perceptual o la empatía total es una percepción total de la persona, de lo que está enfrente. Mi mente sí entiende la mente del otro, pero además mi corazón abierto como terapeuta entiende el corazón del otro. Pero además mi cuerpo entiende el cuerpo del otro, lo comprende, porque entender es un término más mental, comprende. Y también mi energía, mi intuición energética hace empatía con la energía del otro. Entonces llegan mensajes que no nos damos cuenta, sobre todo con no verbales, percibiendo la energía. No nos damos cuenta de esos mensajes, no somos conscientes de ellos, pero llegan a nosotros como terapeutas. Y desde ahí elegimos una obra musical, elegimos una técnica, ya sea pasiva, receptiva o activa, y vamos acompañando a la persona. Yo digo que somos los DJs del alma de la persona, ¿no? Entonces vamos siguiendo a la persona. Pero si yo quiero nada más percibir a la persona desde mi mente, los otros canales se cierran y entonces no percibimos lo que hay. Yo les digo a mis alumnos, ustedes ábranse como terapeutas cuando van a hacer sus prácticas, ábranse al otro, comprendan al otro desde la empatía total y va a haber menos fallos. Queremos entender al ser humano, bueno, a veces ni queremos entenderlo, pero cuando queremos entenderlo, lo queremos entender de manera mental. Y entonces no hay una vinculación a otros niveles. Y por eso ahorita me vienen imágenes de parejas, ¿no? Que están donde no se entienden.
Yo incluso en esas parejas les pido a cada uno que elijan una obra musical que refleje el sentimiento que están en ese momento sintiendo y que el otro lo escuche y a la otra persona igual. Y suceden cosas muy padres porque es un entendimiento a otro nivel. Fíjate que eso que dices tú, como de no entender con la mente, porque luego se bloquean los caminos de comunicación, porque lo que yo entiendo a un nivel no es lo que tú entiendes, ¿no? Es como, entonces, claro, en vez de que se abran, se bloquean. Yo vi, no sé cómo le digas tú, pero yo vi en tu taller una cosa que me impresionó muchísimo y fue una constelación, creo que musical, en la que uno de los alumnos ponía a sonar a su familia y, tú le diste la orden de que él podía moverse o cambiar de instrumento, pero no podía mover a los demás. Que se me hace muy interesante también esta manera porque es la verdad. Nosotros lo que podemos hacer en nuestra familia, en nuestro grupo, a donde estemos, es movernos o cambiar de instrumento, pero no mover al otro porque no se puede, ¿no? Y se Así veía es. perfecto lo que pasaba en la familia con los instrumentos que escogió cada quien y cómo puso a las personas. Perfecto. Sí, sí. Nosotros trabajamos, digamos que a la familia de una manera fenomenológica. No trabajamos como lo hacen constelaciones. Lo que pasa en una experiencia familiar es respetada absolutamente por el facilitador. El facilitador no pone frases ni tampoco los yo auxiliares en términos de lo que decía Moreno, se le llama yo auxiliar a la persona que está ayudando a la experiencia que le llamamos sonodrama le llamamos. Y pedimos que nadie ponga nada que no sea lo que la persona en ese momento está percibiendo. El protagonista, la persona que está trabajando, es el único capaz de interpretar esta realidad. Y también decimos algo que a mí me parece que responsabiliza a la persona y es, el mundo de afuera no se puede mover porque tú quieras moverlo. Tu padre no va a cambiar, tu madre no va a cambiar, tus hijos tampoco, tu pareja menos. El único que se puede mover a través de su propia experiencia y de su propia sabiduría eres tú. Y de esa forma, la experiencia del sonodrama es una experiencia de conciencia que permite que la persona se dé cuenta sonoramente y visualmente cómo fue su familia. Pero no facilitamos nosotros el cambio de la familia. Cuando, evidentemente, cuando el protagonista se mueve hacia algún lugar, la familia puede que se mueva, pero él es el único responsable de moverse. Y eso no, a mí me gusta porque yo hice, yo hice varias constelaciones como participante y habían frases que para nada me checaban y habían actitudes incluso de mi propia familia que no me checaban. Y yo siempre he creído que ya suficiente introyecto tengo de lo que me han dado mis padres y todo mi proceso de historia, como para que un terapeuta me ponga más introyectos. Entonces somos muy especiales en respetar a la persona en su proceso fenomenológico, sin que metamos elementos externos que pueden como hacerle ruido o pueden quizá como desviarlo de lo que realmente es su familia. Y lo que yo como que me hice consciente ahí, que me cuesta mucho trabajo llevarlo a mi vida, pero es esto de que cada quien tiene su propia música. Y como tratar de oírla más allá, atrás de las palabras, cuando estoy como en relación como qué música hay atrás de esto que me está diciendo, o qué música hay atrás de mí misma, ¿no? Sí, y fíjate, aquí tocas un punto importante. ¿Qué tan universal es una obra musical? ¿O qué tan individual tiene que ser como individual tiene que ser? Pues, que hay obras que universalmente tienen un efecto
en el ser humano. Por ejemplo, el canon de Pachelbel es una obra que nos lleva a un estado de paz, un estado de afecto, un estado de armonía, ¿no? Los adagios en general son obras que nos llevan a estados de mayor tristeza, melancolía, nostalgia, y así cantidad de obras. Y durante años, ya son 30 años que hemos hecho pruebas con obras musicales, tenemos como, yo tengo un estuche de la matea, miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto, matea, pues son los 5 sentimientos básicos. Y en eso se basa nuestro trabajo. Y sabemos, como tengo un CD, bueno, ahora ya no son CDs, pues, pero tengo un archivo con todas las canciones de tristeza, por ejemplo. Tengo otro con todas las canciones de enojo. Entonces, yo percibiendo en esta empatía total al otro, digo, esta obra musical le sirve a esta persona. Y entonces podemos, de esta manera, empatizar con esta experiencia de ellos y seguir a la persona a donde quiera que se vaya. Sin embargo, nos ha funcionado mucho más, y a partir de unos años, en pedirle a nuestro paciente que traiga sus obras musicales y que le pongan, por ejemplo, esta obra me recuerda cuando yo tenía 3 años y me recuerda la emoción del abandono de mi madre. Y esas obras son las puertas de entrada que nosotros tenemos para trabajar con nuestro paciente. Y después nos vamos con nuestro propio botiquín musical, que así le llamamos, tratando de respetar el ritmo y el tiempo de la persona. La música puede ser muy manipuladora, y esto lo digo también de esto. Yo les pediría que, en primer lugar, dense cuenta qué están sintiendo emocionalmente. No a dónde quieren irse, sino qué está pasando en ese momento. Porque cuando estamos tristes, lo primero que queremos hacer es salirnos de ahí. Y eso no funciona, porque la tristeza es una experiencia maravillosa que nos va a dar luz, que nos va a dar conciencia, que nos va a abrir la mente, quizá para transformar muchas cosas. Entonces, lo primero que le pido a la persona es, quédense con la tristeza donde están y elijan una obra musical que empatice con esa tristeza y que los haga mantenerse ahí. Y si lloran, pues está bien. Y si acompañan con su mano ahí donde está su tristeza, pues está maravilloso. Y poco a poco irnos, poquito a poco, hacia un lugar un poco más claro, un poco más luminoso. Pero eso de poner música amorosa o alegre cuando estamos en la tristeza, es como ir en contra de un proceso natural del ser humano, ¿no? O eso de perdonar cuando estamos llenos de enojo. Todavía no toca, el perdón llegará después, pero mientras no llegue, aquí en la experiencia corporal, vamos a estar en el enojo y vamos a expresar y a sacar. Si algo está pasando en esta pandemia, por ejemplo, al menos es lo que yo me doy cuenta conmigo y también me doy cuenta con mis pacientes, es que lo esencial está surgiendo. Y cuando digo lo esencial, es todo esto que estaba como tapado y que no era mirado por la persona, por el ser humano. Entonces, hay parejas que están sacando como elementos que estaban ahí durante meses o años, en donde estaban resentidos o donde estaban con verdades que no se decían, eran como verdades ocultas. Empieza a surgir esto, que no es muy grato. Pero si las parejas en este momento de la pandemia aprenden a comunicarse esto y aprenden a mirar al otro desde su esencia y a conectarse en la esencia, aunque no sea positiva, pero que es su esencia en ese momento, las parejas van a surgir. Si no aprenden cómo estar conectados consigo mismos y con su pareja, las parejas se van a empezar a separar. Y bueno, yo ya he tenido 2 o 3 experiencias así, que esto está pasando, ¿no? La pandemia nos hizo entrar hacia lo esencial y estamos como relativizando todo esto que era tan superficial. Entonces, bueno, de esta forma trabajamos
con esto que es una verdad y trabajemos con la música. También, ahorita que decías que cuando uno está corporalmente o esencialmente en una emoción, por ejemplo, cuando yo estoy triste, ¿no? Si me pongo, o si el terapeuta que me acompaña me pone una música para salirme hacia estar contento, es lo mismo que me pasó cuando era chica. O sea, Exacto, y que me permiten estar solo en las emociones, ¿no? exacto. Entonces, te vuelven a sacar del contacto, y eso es lo que yo veo que tú haces como en esta sensibilidad, ¿no? Como acompañar justo en el sentimiento que estás, si es enojo, si es miedo, si es tristeza, y la vibración, si es gozo, porque están todas permitidas, ¿no? Pero la vibración cambia totalmente, o sea, la vibración general cambia totalmente. Sí, sí, yo creo que lo que nos pasó de niños, yo creo que a la mayoría de la gente, es que lo que sentíamos les amenazaba a nuestros padres. Y esta amenaza hacía que ellos, que no querían que nosotros estuviéramos tristes, enojados, eh, rechazantes o lo que fuese, les amenazaba a ellos. Y entonces nos decían cómo teníamos que comportarnos con esos sentimientos. Y esos cómo son introyectos de cómo debemos ser, ¿no? Y seguramente hay frases que hacen el ejemplo como los niños no lloran, ¿no? O el que se enoja pierde, o tienes que ser comprensivo con tu hermano. Todos estos mandatos que cortaban como un proceso natural emocional, un proceso organísmico natural, y que además en esa desconexión nos quitaron la vida, nos quitaron el poder de vivir emocionados. Si algo nos da felicidad, es sentirla, es experimentarla, no es una idea. Si algo nos da fluidez, es pasar a través de los diferentes sentimientos, ¿no? Decían por ahí que las personas más sanas no son aquellas que viven solo en el afecto, o solo en la luz, o solo en el amor, o solo en la alegría, no. Las personas más sanas son aquellas que tienen la capacidad de fluir a través de todos los sentimientos, conectándolos, expresándolos y asumiéndolos. Y de esta forma se hace la vida mucho más vital, ¿no? Sí, estuvimos tristes ayer, estuvimos tristes hace 5 horas, pero ahorita estoy de otra manera. Pero si no hubiera pasado a través de mi tristeza, a través de esa polaridad, quizá no estaría viendo esta luz que estoy en este momento experimentando. Y sí, nuestros padres pues hicieron lo mejor que podían, pero a veces no podían entender porque ellos mismos estaban atorados con sus propias emociones, ¿no? Ellos mismos de sus propias heridas hacían que nosotros fuéramos de una manera y otra y creaban nuevas heridas en nosotros. Entonces, la música nuevamente y el arte permite que saques todo de manera como muy fácil, pues. Las terapias artísticas y la musicoterapia entre ellas permiten que conectes con las emociones de manera muy fácil y que las expreses de manera distinta a lo verbal. Algo que yo me doy cuenta es que queremos, por ejemplo, expresar el enojo platicándolo o solo platicándolo. O queremos energéticamente es insuficiente el habla para expresar una emoción. Si estamos enojados, necesitamos agarrar un cojín, una raqueta y directamente expresar eso para que eso no se quede adentro o no destruya a los otros. Si estamos tristes, sí lloremos. Si estamos con miedo, vibremos el miedo, ¿no? Porque como los animalitos que vibran cuando están con miedo, le hacen así y de pronto ya se quedan como muy en paz. Son canales que hemos perdido desde que éramos niños. Es que aparte era importante
bueno, pertenecer, ¿no? Como este asunto de la pertenencia. Entonces, si hay que dejar de sentir lo que sientes para pertenecer a tal o cual familia que se permite esta o la otra emoción, pues entonces lo hacemos, como sea que es el costo de estar incluido o excluido, ¿no? Aunque Sí. luego las recuperes, ¿Perdón? que aunque luego las recuperes con, ya sabes, con Sí, cómo. pero sí, en cada familia, cada familia tiene como sentimientos más aceptados de los 5. Por ejemplo, en mi casa era muy aceptada la tristeza, curiosamente, la tristeza y el enojo. Pero la alegría, por ejemplo, no era muy aceptada. Solo había alegría cuando había experiencias donde sí se iba a una fiesta. Pero evidentemente conectar con la alegría de una manera espontánea no se podía. Entonces cada familia tiene algunos sentimientos que están como más hacia afuera, como que los mostramos más fácilmente, pero hay otros que están ocultos y siempre detrás de un sentimiento hay otro. Simplemente cuando nos saludamos es un engaño, ¿no? Cuando decimos, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? No es cierto. La verdad es que no estamos muchas veces bien, pero es como un modo social y cultural que hemos desarrollado, pero que además nos la creemos engañándonos, porque hay días en que estamos tristes, hay días en que estamos enojados, y si supiéramos conectar y expresar saludablemente las emociones, seríamos más sanos y esto nos daría como un camino de felicidad. Y sí, en las familias esto no pasó. Tuvimos que aprenderlo después. Oye, ¿y cómo haces tú, cómo creas tu método? ¿Cómo decir, cómo fue esta como conjunción entre la parte terapéutica y la música? ¿No? Yo no he leído tu Sí. libro, lo debería de haber leído. Mira, todo empieza con una experiencia infantil en donde la primera manifestación de amor que yo tuve fue a través de los cantos de una nana que yo tuve, que me cantaba en algo que parecía náhuatl, ya no lo sé. Y a partir de los cantos de mi madre, que también cantaba y ponía música, eh, y bueno, esto entró en mí y dejó una huella. Y tengo una familia muy bohemia, que se escuchaba mucha música y había muchos tangos y se escuchaba mucho los boleros. Mi papá eventualmente escuchaba algo de música clásica, pero la verdad es que fue como la música fue la gran compañera en mi soledad y en mi herida infantil. Yo necesitaba estar con música y desde muy niño empecé a tocar la guitarra y tocaba el piano también. Desde los 6 años yo tocaba el piano. Se me dio muy fácilmente eso. Fue un recurso que me dio la existencia y se me dio aprender a tocar instrumentos musicales, se me dio cantar. Viví mucho tiempo de cantar en peñas, con grupos de música folclórica. En fin, yo era amante de Serrat, por supuesto, de Silvio, de Pablo, de Alberto Cortés, de Facundo Cabral. Pues eran así como mis cantantes favoritos, porque me hacían tocar de manera profunda. Después estudié medicina, estudié por un introyecto de que tenía yo que ser muy valioso y los médicos eran muy valiosos. Y pues no es que me haya equivocado, pero creo que pude haber estudiado algo que no fuese medicina. Y de ahí comencé la experiencia eh, haciendo la maestría en desarrollo humano y me daba cuenta cuando tenía yo que poner ejercicios de gestal, por ejemplo, que los ponía yo sin música y con música, y pues me daba cuenta la diferencia que era trabajarlos con música. Y empecé a crear como un botiquín personal en función a los 5 sentimientos y a crear el primer taller de musicoterapia bajo la cuna de las actitudes humanistas que son empatía, aceptación, congruencia y respeto. Y empecé a crear el método de musicoterapia humanista.
Estoy hablando de los años 83. Y la verdad es que tuvimos aciertos, pero tuvimos muchos errores. Y esto nos fue como acotando el camino, pero no había nada de musicoterapia en México. Y lo que yo conocía era a través de libros. Invité a gentes como Carlos Fregman, que fue mi maestro, y al cual le debo mucho. Invité a Cheryl Dileo, que también fue mi maestra, y a varios que yo invitaba del extranjero, hasta que un día me di cuenta que el método se estaba dando solo. En la primera generación que yo di, decían, pero es que ¿cómo le haces? Yo decía, pues no sé cómo le hago, pero así le hago. Entonces, fue como una especie de, yo no soy ni gurú, ni soy nada de esto, ¿no? Pero yo sí sentía que había un canal en mí, que yo era como un canal para crear esto. Me salía muy fácil. Y de pronto decía, es que hay que hacer esto, pero no lo pensaba, era lo que salía y salía. Entonces empezamos a describir, o algunos alumnos empezaron a describir y a hacerme entrevistas de lo que veían, porque decían, es que vemos que lo haces, pero no sabemos cómo lo haces. Yo decía, entonces creamos esta metodología de 7 pasos que funciona tanto para el trabajo con la musicoterapia receptiva, es decir, el uso de la música, y la musicoterapia activa. Y de ahí empezó a surgir pues, toda esta metodología de forma natural que le he llamado musicoterapia humanista. Hay varias corrientes en el mundo, pero no había la musicoterapia humanista, había la conductista, había la psicoanalítica, imaginación guiada con música, la de Northrop Robbins, pero el humanismo no estaba presente. Y así se creó, y así es como hice el libro, y así es como ya tenemos, pues como ya casi 30 generaciones que hemos graduado musicoterapeutas en una historia que a mí me parece fascinante de la musicoterapia en México. ¿Cuáles son los? Espero que no se me olviden porque los tengo adentro, pero luego no los tengo aquí afuera. Bueno, no te preocupes. El primer paso es cuando nuestro paciente nos plantea un tema. Tengo ahí una referencia de una chica que fue mi alumna y que era también mi paciente, que había perdido a su hija en un accidente y que llegó conmigo muy lastimada emocionalmente y físicamente. Ella iba manejando, entonces se vivía muy culpable, y ella un día me dijo, quiero trabajar la despedida con mi hija, ¿no? Entonces ese es el planteamiento del tema. La persona plantea un tema existencial, un tema emocional, un tema eh, que puede ser una memoria o puede ser un recuerdo, y entonces ese es el tema con el cual nosotros nos basamos. De ahí eliges si quieres trabajar con musicoterapia receptiva, o sea, con música, o quieres trabajar con musicoterapia activa, o sea, con instrumentos musicales, con la voz de la persona, con el cuerpo de la persona. Yo elegí trabajar con ella con musicoterapia receptiva, y entonces preparamos, ese es el segundo paso, preparación. ¿No? Preparamos a la persona para que su psique, para que su alma, para que su cuerpo se vaya abriendo al contacto con la música. Y hacemos preparaciones que son físicas. Entonces yo le pedí a esta chica que se pusiera en una postura que corporalmente se sintiera como en tristeza, ¿no? Porque ese era su tema, que yo intuía que por ahí iba la despedida con su hija. Y de ahí pasamos al otro tema, al otro paso, que es la exploración, y ahí comienza la música. Y ella me dijo que se sentía triste, que estaba encima de la tumba de su hija y que quería despedirse, estaba con mucha tristeza. Y entonces pongo una obra musical que, si mal no recuerdo, fue el preludio en si menor de Bach, que tiene como unos pasos que van hacia la profundidad, ¿no? Y de ahí el siguiente paso, que es casi, dura muy poquito, es el contacto. Algo les hace figura, ¿no? Entonces me dijo, estoy tocando muchísimo enojo, muchísima rabia
contra Dios, contra mí misma, contra la existencia. Y entonces ahí yo cambio la música y me voy y pongo una obra, si mal no recuerdo, de Silvestre Revueltas, un fragmento de La Noche de los Mayas, y entonces ella empieza a sacar su energía, su enojo, su coraje, y empieza a tocar esta otra etapa que le llaman de intensificación o de profundización. Es el momento más fuerte de la terapia, es el momento más emotivo, más dramático, y por lo tanto la música es dramática, ¿no? Entonces seguimos a la persona. Y después viene el otro paso, que es cómo integro todo esto. Entonces viene una obra musical más suave, me acuerdo que era Come Sweet Death, también de Bach, una obra que todavía tiene algo de dolor, pero tiene algo de esperanza, ¿no? Y entonces salí con ella empieza, yo le hago preguntas en ese momento de lo que está aprendiendo, de qué pasó, de qué se dio cuenta, y finalmente sale al último paso, que es ya la verbalización, la integración verbal de todo lo que sucedió. Y este sistema de 7 pasos se puede usar en cualquier tipo de terapia. Es un sistema que lo veíamos como muy organísmico, salía de manera natural. No siempre se pueden transcurrir con estos 7 pasos, pero algunas sesiones sí podemos hacerlo. Porque a veces viene la gente ya calientita, como ahorita por chocolate, ya viene en el contacto, digamos, entonces entra a la profundización y es fácil, ya nos vamos a los siguientes pasos. Pero siempre en esta empatía de seguir al otro, no poner lo nuestro en el otro, porque la música puede ser muy manipuladora. Tienes que estar muy pendiente y consciente de ti, como tú dices, para no poner lo tuyo, ¿no? Sí, y esto es algo que a muchos terapeutas les da miedo, porque además es imposible que te abstraigas de tus propios sentimientos, Lupe, cuando tú eres terapeuta también. Es imposible que la obra que le estoy poniendo a mi paciente no me toque a mí. Evidentemente no soy yo el que estoy en terapia, pero a veces la obra me abre el corazón a mí también. Y ahí es cuando se abre este canal de empatía total. La obra me está abriendo, entonces hacemos una conexión, es como un triángulo muy bello, en donde el paciente, la música y yo estamos conectados y fluimos juntos. No para que yo sea el que esté haciendo mi propia terapia, pero sí, si yo estoy sensible a la música y si me doy cuenta que esto es mío, voy a acompañar desde ahí sin actuarlo, sin poner lo que es mío en el otro. Pero sé que esto me sensibiliza para comprender humanamente, experiencialmente, más al otro. Yo les digo, no le tengan miedo a las emociones como terapeutas. Lo importante es qué hacen con ellas. Porque si ustedes tienen miedo a tocar algo cuando están siendo terapeutas y se cierran, es como si estuvieran cerrando un canal también de entendimiento hacia el otro. Y por eso es tan padre, porque el terapeuta, y seguramente me habrás visto en alguna ocasión, que yo estoy conectado con el grupo. Estoy conectado con lo que me pasa conmigo y lo que pasa en el grupo. Pero esa experiencia de conexión conmigo la tengo que poner en función del grupo. Pero no cierro mi corazón, como a veces tienen miedo algunas terapias, sobre todo las más antiguas. Es que yo ahorita estaba pensando que a mí como que se me hace lo peor que te puede pasar en la vida, pero ya es ya sabes, ya todo un prejuicio mío que se te muera un hijo, ¿no? Y si llegara alguien a decirme que le ayudara ahí, como que me tendría que estar muy, sí, conectado, pero como muy, no tratando de estar muy consciente para no meter mi propio miedo y mi propia, así, pues, pánico. Sí, sí, sí. Yo creo que hay un nivel donde podemos acompañar al otro desde el corazón abierto, pero hay otro nivel donde yo digo, eso lo tenemos que trabajar en terapia, lo tenemos que trabajar en supervisión
y tenemos que supervisarnos en esos lugares que siguen siendo oscuros y que no permiten que tú como terapeuta te abras a la experiencia. Por eso yo digo que en el instituto y en lo que damos de musicoterapia humanista, les digo, este es un espacio donde van a crecer. Si ustedes no crecen como terapeutas, tienen muchas áreas ciegas. Necesitan meterse a fondo. Necesitan meterse a los sentimientos que más miedo o más rechazo tienen, porque no quieren tocarlo. Métanse, porque si ustedes se meten, se abre un espacio que en el futuro ayuda al otro. Si ustedes lo cierran, son áreas ciegas. Para mí los mejores terapeutas que yo he tenido y que he visto y que superviso, están muy conectadas con su interior, en donde las técnicas resultan secundarias. Tú sabes cuando alguien está conectado con otra persona o cuando tú estás conectado. Pero los alumnos llegan siempre con mucho miedo a hacer sus prácticas y lo único que les digo es abran su corazón. Las técnicas que aprendiste ya están aquí contigo. Abre tu corazón y trata de entender al otro desde esta empatía total. Y es muy efectivo. Mira, te voy a decir más o menos lo que dicen aquí personas. Ajá. Dice Elena Castillo Merino, ¿cómo se podría aplicar tu método, este que nos cuentas, también a través de los sonidos? Es decir, la recreación de ambientes sonoros como ciertos espacios o momentos. Como ejemplo puede ser un paisaje sonoro de un parque, de una ciudad, un monte, o armar un diseño sonoro que incluya música, pero también diversos sonidos de otra índole. ¿Se podría hacer eso? De hecho, lo hacemos. Y qué buena pregunta, porque acabo justo de vivir hace 2 días la experiencia de una persona que se metió a un lugar muy extraño, pero parecía ser una regresión, parecía ser una experiencia de otra vida. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero ella me iba narrando, por ejemplo, que ella era, se sentía un mono de laboratorio que le estaban quitando a su hija, pero ella era una changuita de laboratorio, pues. Y en el proceso recuerdo que ella empezó a hablar que de pronto ella empezó a liberarse, ¿no? Y que empezó a entrar en un lugar como selvático. Y por supuesto yo tenía, bueno, me encanta tener mucha música, ¿no? Y en ese momento subí una obra musical al Tractor, que era una obra con sonidos de la naturaleza, con sonidos de una selva, le puse sonidos de changos. Todo es válido mientras existe empatía. Los espacios sonoros que cada ser humano vivió en su infancia son poderosísimos. Yo recuerdo que siempre había un organillo que tocaba enfrente de mi casa. Y cada que escucho ese organillo, y ahorita que te lo digo hasta me vuelvo a enchinar, me da mucha emoción. Es como volver a ese espacio infantil en donde mi mamá me da un tostón, me acuerdo. Tostón eran monedas de 50 centavos para que yo fuera a escuchar al organillo. Y el organillo se iba a la otra esquina, yo me iba con él. Esa experiencia de ese espacio sonoro, de esta creación sonora que vivía alrededor de mí, fue yo creo que tan poderosa como los gritos de mi mamá o como los tangos que cantaba. Son muy importantes usarlos en la musicoterapia. Y por eso les pedimos también a los pacientes que nos traigan su música, porque ese es su espacio sonoro musical. Y ese es como, sí, como, yo aprendí contigo eso, como dices que les dices cuando, que no es constelación, que es drama sonoro. Sonodrama. Sonodrama. Yo aprendí contigo que las personas tenemos nuestra propia música. Eso lo vi ahí. Y más allá de lo que la persona estaba tocando, el instrumento que le dio el consultante, era el propio sonido de la propia música de la persona que ponía ahí en el instrumento, ¿no? La propia vibración, ¿no? Sí, sí. Sí, tenemos una historia musical y entre más
conozcamos nosotros como terapeuta la historia musical de nuestro paciente, pues más música podemos utilizar para ser más empáticos todavía. Aquí pregunta Alma Espinosa Cruz. ¿Es esencial tomar aquella especialidad que tememos como puerta a nuestra noche oscura? A ver, tradúcemela, no la Es entendí. esencial tomar aquella especialidad que tememos. Me imagino que, bueno, no sé, a lo mejor Alma me dice si estoy bien o mal, pero como que tomar justo la emoción que tememos para entrar a nuestra noche oscura. Me imagino que se Sí, está refiriendo a eso. sí es, mira, Alma, es esencial entrar a lo que está en nuestra experiencia presente, porque no conectamos la experiencia que tenemos. Como nos dijeron que habían sentimientos que había que seguir y otros que no. Cuando comenzamos a tocar lo que está, eso que está ahí, nos va llevando hacia otro lugar. Y vamos siguiendo con la música. Y muy probablemente nos lleve a un lugar oscuro o quizá nos lleve a un lugar luminoso. Y vamos siguiendo paso a paso a donde la persona se va metiendo. La persona se automanipula, bueno, todos nos automanipulamos de manera constante porque no queremos sentir lo que está presente. Queremos ir a los lugares que en teoría aprendimos que eran mejores. Pero si es noche oscura, pues bienvenida. Y si es día luminoso, también bienvenido. Pero ya no desconectarnos de lo que naturalmente estamos sintiendo, sino estamos nuevamente negando como aprendimos a hacerlo en la infancia. Aquí pregunta Beatriz Eugenia Lortia Rosas. Esos recuerdos son gracias a la memoria corporal, ¿verdad? Más que a la memoria mental. Sí, eso es una buena pregunta. Nuestra creencia es que en cada parte de nuestro cuerpo tiene memorias, ¿no? No es nada más el inconsciente, aunque no se ha demostrado exactamente dónde se guardan las memorias o únicamente dónde se guardan las memorias. Las memorias están en la experiencia misma. Algunas personas, estudiosos de esto, dicen que está en la amígdala, que es una estructura pequeñita, que está aquí como si fuera en el centro, más o menos a esta altura, ¿no? Ahí. Adentro está una piececita que se llama amígdala. Y esa amígdala lo que hace es percibir una realidad inmediata y entonces reaccionar en función de lo que vivía en su infancia o que vivió en su infancia. Entonces, si por ejemplo tenemos una experiencia muy fuerte hacia el rechazo en la infancia, cuando alguien nos rechaza en el presente, la amígdala manda como señales de dolor, de tristeza, de enojo por el rechazo que estamos viviendo, con una intensidad desmedida a la experiencia misma. Pero corporalmente, yo digo que las células están conectadas de una manera no demostrada. Todos los átomos, las células, las sustancias, todas están conectadas de una manera en que respondemos emocionalmente, no solo a través de un recuerdo o de una memoria mental. Te voy a leer más. Hola Lupe, hola Víctor, ¿cómo se les extraña? Karina Donatuen. Ay, mira, Karina. Sí. Muy buena charla, Lupe, tema importantísimo. Me está gustando mucho. La música es la más divina de las herramientas. Ataliba Benaín. Gerardo Gómez de Alvar, un abrazo, Víctor, gracias por tus palabras. Abrazo también. Eugenia Lortia Rosas, importante explicación, Víctor Muñoz, gracias. Alanis Manson, interesante charla. Saludos de Córdoba, Veracruz. Miguel Moreno, coincidir con Víctor y Lupe siempre es un regalo. Ay, qué bonito. Gracias. Karina Velázquez, maravilloso escucharlos. Karina Velázquez, el arte como puerta a la conciencia. Que soy malísima para esto, pero ahí voy. Luego, Beatriz Eugenia Lortia Rosa, soy parte del CAI y no he tenido oportunidad de vivir un taller contigo. Espero que sea pronto. Yo también espero. Alma Espinosa Cruz, mover la emoción para liberar esa energía. Es como
entrar a la emoción y moverla para liberarla, ¿no? Por supuesto, porque emociones que no son liberadas se quedan en el cuerpo y se pueden volver destructivas o nos hacen hacer conductas destructivas. Liberar la emoción es fundamental, no solo conectarla, liberarla y liberarla de la manera más como clara, directa, experiencial posible. Eh, Eso de comunicarlo nada más así o de entenderlo es insuficiente. Necesitamos liberar el sentimiento con toda la fuerza y con toda la intensidad, aunque nos dé miedo. No pasa nada, sobre todo si la liberación es responsable, porque nadie enfrente es nuestro bote de basura. No. Liberar la emoción es un asunto de nosotros con nosotros mismos. Si nosotros conectamos el enojo y lo liberamos, no se lo tenemos que poner a nuestra pareja, a nuestros hijos, no. Es nuestro enojo, aunque el otro lo haya detonado, porque tenemos muchos detonantes en la vida y por algo están ahí enfrente de nosotros y para algo, solo son detonantes, la emoción es nuestra, aunque constantemente culpemos al otro, el otro no tiene la culpa de nuestra emoción. Nosotros sentimos esto porque pues es nuestro, no es de nadie más. Entonces, liberarlo responsablemente nos hace mejor seres humanos. Cuidado con la liberación, siempre poniendo todos los sentimientos en el otro. Eso no es crecer. Eso es no responsabilizarse de su propio crecimiento. Dice Beatriz Lortia Rosas, ¿puedes decir el nombre del libro? Sí, es Musicoterapia Humanista, un modelo de psicoterapia musical. Luego, Alma Espinosa Cruz, así es como se crea todo lo nuevo. La creatividad se hace sola. Sí, y es que, fíjense, ahorita es un momento tan importante para encontrar caminos creativos, porque se han cortado los caminos que habíamos aprendido. Platicamos hace un rato, charlamos con Lupe, la importancia de seguir dando nuestros talleres y de seguir dando nuestros entrenamientos de una manera creativa. Y sí, hemos tenido que ser creativos porque quizá no nos veamos de manera física, quizá no nos podamos tocar, pero se está dando de manera natural la creación. Ábranse a crear, ábranse como a soltar, ábranse a experimentar la vida de una manera distinta. Para algo hemos creado esto, porque todos hemos co-creado este asunto, aunque dicen que nació en China y que Estados Unidos. La verdad es que nos tocó vivir en este espacio para que seamos más creativos, para que seamos distintos, para que seamos mejores seres humanos con lo que tenemos. Y esto nos hace de manera natural ser más creativos. Yo creo eso y yo creo que el encuentro con la música, yo he visto cómo, porque yo tengo, haz de cuenta que yo siento que tengo una memoria como, por un lado selectiva, pero por otro lado como derecha. Me acuerdo haz de cuenta, a esto me pasó por esto y entonces esto. Y de repente cuando me entra la música, como tú dices, por la puerta de atrás, que no es que como que me invade, puedo ver ese mismo recuerdo desde otros lugares, como si me parara de otro lado y entonces ya se vuelve otra cosa, ¿no? Como, Sí. sí. La experiencia interna con la música se da cuando trabajas imágenes visuales, cuando trabajas imágenes sonoras, cuando trabajas imágenes kinestésicas y cuando trabajas imágenes intuitivas. De estas cuatro maneras experimentamos la música. Y cuando digo imágenes sonoras, de pronto me llegó el sonido, estando escuchando, por ejemplo, una obra de Beethoven, de pronto me llega el sonido de las palabras de mi padre. A eso se le llama como una experiencia o una memoria auditiva, ¿no?
y de pronto nos da una riqueza que no teníamos con solo imaginar, ¿no? Visualmente o kinestésicamente por lo que sentimos, intuitivamente, de pronto nos pasa que decimos, no sé qué me pasó aquí, pero esto que experimenté con la música me dice hacia dónde ir en mi vida, o me dice hacia dónde no ir en mi vida. Es como una intuición que se desarrolla cuando, cuando estamos en presencia de la música. Se abren canales distintos. Se abren como si, no sé, como si para decirlo así más, pero como otros puntos de vista, otros puntos, da otra luz, ¿no? Otros puntos de experiencia que nos dan mayor conciencia. Uh-huh. Y, por ejemplo, ahorita, Víctor, que es, yo sé que ya no estamos tan, bueno, por lo menos yo no estoy tan encerrada como estuve. Hay una cosa como de más, estoy trabajando, veo a Isa y a Gabo, estoy con más en contacto con gente, pero de todas maneras cuando yo salgo a la calle o así, siento una energía diferente, como algo se cambió, que no se traducía, algo sigue, como hay una cosa de miedo, la gente toda con mascarilla, los niños con mascarilla. Entonces, ¿como qué nos recomiendas para esta introspección nuestra, que ahorita no estamos a lo mejor en contacto con otras personas que nos acompañen, sino, no sé, aunque estemos en contacto por Zoom, pero falta este contacto de personal, ¿cómo qué hacer ahorita Sí. para acompañarnos, ¿no? La recomendación es sencilla, pero deja de ser sencillo porque no lo sabemos hacer. Lo más sencillo es preguntarnos a cada momento que podamos, ¿cómo estoy? La respuesta no viene necesariamente como una respuesta mental o no únicamente como una respuesta mental, sino ¿cómo está mi cuerpo? ¿Qué sensaciones tengo? ¿Qué emociones experimento? Necesitamos bajar mucho el cuerpo porque un alto porcentaje, 85% más de nuestra conciencia está puesta en la mente y hay un 15, un 5, un 10% que está puesta en la experiencia. Si algo nos puede servir esta pandemia es regresar a la experiencia interna, a la experiencia corporal, a la experiencia emocional. Y entonces lo primero que les digo es, dense cuenta qué están sintiendo. Y una vez que están sintiendo algo y que está claro, y que estuvieron ya un rato, pónganse una mano incluso donde sienten, algunos sienten por ejemplo angustia, pues pónganse la mano, no sé, en el plexo solar, que algunos la sienten ahí, otros sentirán la tristeza en el pecho, otros sentirán el miedo en el abdomen, donde quiera que sea que sienten lo que sienten. Y pregúntense, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Y una vez de estar con esto, ¿qué necesito? Es decir, ¿qué siento, qué percibo en mí? Y después, ¿qué necesito? Y si en algo pueden ayudar poniéndose una obra musical que empatice con eso que necesitan, maravilloso. No se vayan como, es decir, yo desde la tristeza, es así como aprendimos de niños. Yo desde la tristeza lo que necesito quizás es llorar, o desde la tristeza necesito quizás un abrazo, que estamos tan carentes de abrazos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor está nuestra pareja o nuestro hijo que vive con nosotros y nos puede abrazar, o si no, nosotros mismos abrazarnos, ¿no? Y entonces estar con la tristeza, o con lo que sea, ¿eh? Con el enojo, estar con él y después ir saliendo poco a poco. Esto que dices, Lupe, de que tú sales a la calle y empiezas a percibir, yo también creo que tú, Lupe, estás más abierta, se han abierto canales para que tú percibas de una manera la realidad. Nos estamos dando cuenta de que hay algo afuera que yo empiezo a percibir también de manera distinta. Yo algo de lo que he aprendido en estos meses, yo ya no leo más que intenciones. Yo leo las intenciones de mis pacientes, leo las intenciones
de mis alumnos. Cuando digo intenciones es como lo que está detrás, lo que me quiere decir, lo que me quiere transmitir. Eso le llamo como la intención. Ya no leo tanto lo que fácilmente es leíble. Algo me ha pasado que leo más lo que está en lo profundo de la persona. Y entonces me es más fácil acompañarlos. Yo, fíjate que como que he experimentado en todo este tiempo como estados de ánimo desconocidos. Ujú. Yo a lo mejor porque meto la cabeza, pero digo, esto antes de la pandemia me pasaba que sentía, estoy sintiendo esto, pero claro, es por esto, o no. Y ahorita, con todo, a mí, yo estoy bien, está bien, mi familia está bien, pero hay estados de ánimo que no tiene, que como que perdí el detonador. Digo, pues, ¿y esto por qué, no? Como que una cosa como de sorpresa de mí misma. Sí. Y es que sí, como dices, se perdieron detonadores, ya nos detonan cosas que pasaban, no sé, cuando salíamos y manejábamos o cuando nos enfrentábamos a agentes cotidianamente, esos detonadores ya no están, pero empiezan a desarrollarse otros detonantes que yo digo que son más profundos. Esos lugares que empezamos a experimentar, como tú dices, pues nuevas sensaciones o formas de mirar la vida o percibir, nuevas experiencias internas que ni siquiera sabemos dónde colocarlas o cómo definirlas. ¿Por qué? Porque estamos abriendo otros canales. Y si estos canales se abren verdaderamente, la humanidad va a cambiar, porque lo que era importante deja de ser importante. Y empiezan a dejar de ser cosas importantes. De verdad, yo en mi experiencia me he dado cuenta que he podido soltar mucho de lo que yo decía, no voy a poder soltar nunca. Y uno es cierto, se puede vivir con poco, se puede vivir con menos, se puede vivir de una manera más simple, más sencilla. Es la mente la que crea expectativas o la que crea deseos o la que crea miedos de perder. De verdad, ¿no? Se puede vivir de otra manera. Y ojalá, de verdad, esto nos cambie porque la humanidad ya no podía como estaba. Y esto es parte de todo un proceso de muchos años que la humanidad ha venido cambiando justamente sus estados de conciencia, ¿no? Especialmente en Occidente. Oriente en eso nos lleva muchos años. Oriente, quién sabe cómo esté siendo su experiencia ahorita. Pero aquí nos faltaba experimentar lo esencial, experimentar lo importante, no lo que siempre estábamos experimentando. Sí, pues sí, y como dejarnos también sorprender por nosotros, porque yo estaba como tratando de controlar, ya sabes, Ajá, sí, sí. esta incertidumbre o esta desazón o esta, ¿no? Como es con la parte racional de decir, bueno, pues si todo está bien, a ver, respira, relájate. Pero también dejarnos sorprender porque trae Sí, como una sensibilidad más amplia, no sé cómo, ¿no? A lo sí, mejor se destaparon cosas sí. que se había tapado, ¿no? Y eso es parte del arte. Ujú. Los artistas han creado esta gran variedad de creaciones porque experimentan cosas nuevas que no saben dónde ponerlas. Y la mejor forma que encuentran o que han encontrado los artistas es a través de su arte. Y adentro de una obra musical, justo adentro de una obra musical, está la esencia de la experiencia que ese artista vivió en ese momento. Y quizás son cosas que no pudo situar en su mente como algún estado anímico, como desubicados, que nos hayan movido el piso. Me parece maravilloso, porque esto nos vuelve creativos y nos vuelve responsables de estas nuevas emociones o de estas nuevas experiencias que me parece que van a llevar al ser humano a un lugar mejor. Pues ojalá y que nos lleven, pero te voy a leer más, ¿eh? Dice, una plática, Marina Camacho, una plática extraordinaria, felicidades. Isa Gracias. González Bretón, maravillosa entrevista.
Karina Velázquez, es un gran momento para recrearnos, renovarnos, crear con conciencia. Así es. Karina Donatueno, Víctor, hay algo que noto en la gente y en mí misma y es la necesidad de encontrarse, de intercambiar, de hablar, pero algo pasa que a la vez hay miedo de profundizar y en esos encuentros todo se dispersa. Sí, esto es algo que desde antes de la pandemia tenemos mucho miedo de contactar con el otro en su profundidad porque tenemos miedo de contactar con nosotros. Pero ya es tiempo de la verdad, es tiempo de experimentar la verdad, de decir la verdad que nos pasa con nosotros. No pasa nada, nada más duele un rato, nos desbalancea en la relación un rato, pero qué mejor, decía mi maestro John Pierracos, decía, la intimidad que tienen las parejas y los seres humanos es como un angelito que anda volando por ahí, se deposita en las relaciones donde se dicen la honestidad y la claridad hasta de cosas que no les gustan, cosas como que pensamos que son negativas. Pero cuando esto empieza a suceder, se empieza a crear los vínculos de intimidad. La persona, los seres humanos, tenemos mucho miedo a ser íntimos, porque esto nos confronta a tocar nuestra propia verdad y nuestra propia intimidad. Pero yo digo que no hay de otra, ¿eh? Si queremos ser buenas personas, buenas parejas, buenos terapeutas, lo que sea que seamos, éntrenle a tocar lo que hay, ya no se hagan guajes, pues, o no nos hagamos guajes, por no decirlo de otra manera, que lo digo, pero no en estos medios. De verdad, éntrenle a tocar su verdad, ya no se engañen, ya no mantengan relaciones que están por años ahí porque no quieren tocar la verdad con el otro. Se destruya o se separen, pero de por sí esas relaciones ya no son vitales. Mejor entren a tocar lo que hay. Y sabes a mí qué me pasa a veces que ya estoy haciendo terapia, ¿no? Aquí, pero, no, pero que hay como que tengo estos sentimientos que tengo, ¿no? Y entonces como que me doy cuenta, y antes a lo mejor no me daba tanta cuenta, pero ahora por algo, porque no sé por qué, por el ambiente, por la parte esta de estar más para dentro, más sola, me doy cuenta y luego pongo la expectativa de que al encontrarme con alguien va a estar compartido eso, ¿no? Y hay como un encuentro vacío que se queda como en una cosa que no se contacta con eso otra vez, con el otro y eso, ¿no? No sé cómo Sí. Sí, mi pregunta, si fueras mi terapia, te diría, ¿desde qué lugar interno estás tú expresando esto? ¿Estás emanando esta energía? Yo siempre les digo a mis alumnos que si ustedes quieren crear intimidad, pues toquen su ser vulnerable. Si tú tocas tu ser vulnerable y el que está enfrente no te lo escucha, pues ya es una señal de que no hay como una vinculación ahí o que les amenazó a los que estaban enfrente a tocar. Pero mi experiencia en grupos, y seguramente te ha pasado, Lupe, es que cuando alguien abre su corazón, los empiezan a abrir. Y entonces es riquísimo porque se empieza a multiplicar la intimidad, se empieza a multiplicar la vulnerabilidad que tan necesaria es en estas relaciones que estamos creando. Y Isa González Bretón, ¿qué música recomiendas para elevar la conciencia? Esta es una pregunta muy general. Eh, no, mira, hay muchos autores que hablan que la música clásica te eleva la conciencia, que algunas obras de la nueva era te elevan la conciencia, que los mantras hindús te elevan la conciencia. Yo digo, sí, es posible esto, no lo digo, no lo niego, pero para mí la mejor forma de elevar la conciencia es entrarle a lo que sí eres, con la música que empatice lo que sí eres, y de ahí, experimentando esto, irte elevando. Pero queremos encontrar la luz cuando no hemos limpiado el cochinero que estamos teniendo, experimentando en nuestro interior. Y esa es la diferencia de lo que yo
he experimentado como caminos espirituales verdaderos. Cuando estuve con Osho, cuando estuve con otros maestros, experimentar estas partes tan duras, dolorosas, difíciles, vulnerables, y experimentarlas de fondo, después me sacaban a un lugar con una elevación de conciencia que no lo lograba cuando yo entraba a un fin de semana a una experiencia de luz. Esto es muy personal. A mí no me funciona así, quizá a otras personas sí, pero me funciona, yo creo, en una espiritualidad muy arraigada. Es decir, no podemos saltarnos pasos, porque entonces, como seres humanos, porque somos seres humanos, no somos ángeles, no somos arcángeles, no somos seres iluminados todavía, hemos venido a esta tierra a experimentar nuestra humanidad. Y entonces la mejor forma de llevar nuestra conciencia es que trabajemos nuestra humanidad, que para algo hemos venido. Entonces, qué bueno que hayan experiencias luminosas, qué rico. Pero me he encontrado justo en experiencias luminosas o en corrientes donde se vive la espiritualidad, que las relaciones humanas son un desastre, que los vínculos afectivos son un desastre. Entonces yo digo, ¿de qué sirve tocar la espiritualidad si no tocamos nuestra humanidad? La mejor forma de ser espirituales para mí es tocar mi propia humanidad. Sí hay mucha música, que como digo, menciono, que nos elevan, sí nos elevan, pero cuidado con elevarnos sin tocar lo que está verdaderamente. Es como querernos saltar un paso a lo que es. Yo digo que la mejor forma de elevarnos es el amor. En el amor está todo. En la experiencia de amor, en la experiencia de compasión hacia nosotros mismos y hacia otro ser humano que esté enfrente, esto nos eleva la conciencia. Y si estamos vibrando en el amor, entonces empáticamente buscaremos música que nos haga empatía y nos mantenga elevados en ese lugar. El amor y la compasión son para mí la salvación. Incluso como terapeutas, ¿eh? Sí, 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 a mí me pasa igualito que a ti. A mí la iluminación sin arraigo me resulta muy Exacto. sospechosa. O sea, como que yo siento que tienes que, vas de la tierra al cielo, ¿no? De saber Exacto. quién eres, dónde estás parado, cómo eres, y entonces como que vas. Pero si no, igual a lo mejor hay otro camino. A mí esta parte que viene de arriba para abajo no me deja verme, como que me voy un Sí, poco con la finta, ¿no? sí. Es como si venimos a esta humanidad, a experimentar nuestra humanidad y queremos sentarnos la experiencia para ser iluminados, hay algo en medio que no estamos permitiendo vivir y experimentar. En el modelo que tengo, que tú conoces, de los 4 seres del ser humano, está la experiencia, digamos que son como 4 círculos. El círculo más externo es el ser protegido o el ser de protección, que es como nuestra máscara. En ese ser vivimos en una constancia todos los días. Y de ese ser pasamos a un ser que le llamamos, o yo le he llamado, el ser oculto y destructivo, y que es destructivo justamente porque no se saca, no se expresa, no se experimenta. Después de ese ser está el ser vulnerable, y ese ser vulnerable es el ser que más nos acerca a nosotros mismos y hacia el otro desde una forma humana. Y finalmente está el ser esencial, que es donde sí vive la experiencia espiritual, donde está el amor, donde está la compasión, donde está la libertad, pero todas son experiencias, no son ideas. Ojo con esto, son experiencias. La esencia contiene experiencias que necesitamos seguir viviendo. Entonces, si no atravesamos estos 4 niveles, para mí la experiencia del ser humano está siendo incompleta. Sí, 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 a mí también. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, lo que pasa es que tocar el ser oculto y destructivo duele mucho, ¿no? Porque Ujú.
en mucho lo tenemos proyectado hacia afuera como a otros, ¿no? Exacto, No lo podemos asumir en nosotros mismos, ¿no? exactamente. Y luego, claro, a través de ver el ser oculto y destructivo pasas a los otros seres, hasta el ser esencial, pero hay que atravesar eso. Exacto. Y el ser oculto y destructivo, tenemos que ser muy responsables con él, lo que decíamos hace un rato. Si yo estoy sintiendo odio, enojo hacia alguien, es mi odio, es mi enojo. Aunque el detonante esté enfrente, soy yo el que lo experimenta. Y necesitamos contactarlo y sacarlo de una manera sana. Porque si no lo contactamos y no lo sacamos de una manera sana, se nos revierte con muchas enfermedades. Eh, muchas de nuestras enfermedades son creadas desde el ser oculto y destructivo porque no sabemos sacar. Mucho de lo que está pasando en países que están unos contra otros, en estas revueltas, en líderes que ni me quiero meter porque hasta mencionarlos me parecen nefastos. Esto que sucede es una mala experiencia del ser oculto y destructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estamos co-creando la destrucción y para esto necesitamos responsabilizarnos de nuestra propia autodestrucción o destrucción del otro y entrar al otro ser, que es el ser vulnerable o el ser esencial. Pero si no vemos el ser oculto y destructivo, nuestros amigos, no queremos ver estas partes oscuras que tenemos, las tenemos y no está mal. Lo malo es no ser consciente de ellas. También creo. Aquí dice Isa González Bretón, qué bonito, en el amor está todo, gracias. Karina Velázquez, Así, es tiempo de expresar nuestra verdad, solo al expresarlas podremos dar luz a nuestra sombra. tal cual, hermoso eso que dices. Aunque tengamos miedo, con todo y el miedo expresemos nuestra verdad. No pasa nada, no pasa nada grave pues, pero es mucho mejor decir la verdad. Aquí hay otro que dice, Beatriz Eugenia Lortia Rosas, cuánta paz y congruencia hay en tu voz, Víctor Muñoz. Gracias por tu compartir. Ay, muchas gracias. Fíjate, te debo o les debo autoconfesar algo. Yo creo que yo desarrollé mi voz desde un ser de protección, porque había tanta intensidad en mi experiencia infantil, en mi experiencia adolescente y a veces en mi experiencia adulta, que desarrollaba yo una voz que daba paz, o quizá a mí me daba paz, como una forma de acompañarme o como de bajar este nivel de intensidad que yo tenía y que tengo todavía con las emociones. Sí sé que la voz habla de mi esencia, pero también habla de una forma en que tuve que desarrollar esto, pues para no dejarme ir con la intensidad que yo vivía. Pues está también como el arraigo de la voz que va hacia arriba y también hacia tu raíz, ¿no? Sí. Sí, y la voz sí habla de las esencias de los seres humanos. Les ha pasado seguramente que hay personas con las cuales dicen, hay algo en esta voz que me conecta. Y con otras, hay algo en este sonido, en este timbre de voz, que este es el timbre de voz, que no solo me desconecta, sino me molesta. Y esto es algo que habla de la esencia también de la persona. ¿Para cuándo tu libro sobre las 4 capas del ser? Esa es una buena confrontación. Karina Donatuen. Sí, Karina, me vine a vivir a Cuernavaca y ha sido un proceso difícil este asunto de la mudanza. Ha sido un proceso entre la pandemia y la mudanza, pero estoy en ese proceso, creo que voy a tener más tiempo aquí, pero aún no termina mi mudanza y espero continuar con este proceso que sí es un anhelo seguir escribiendo sobre estos 4 seres, hacerlo más amplio. Bueno, pues entonces, algo más que nos quieras decir, algo que te quede por ahí. Pues decirles que
que ahorita en la medida que iba yo abriendo todo esto, también se me abre el corazón. Y si se me abre el corazón, tengo gratitud, porque para mí abrir el corazón es la experiencia mayor y no es un asunto de idea, es una experiencia así bien tangente. Les agradezco que me hayan abierto mi corazón. Te agradezco a ti, Lupe, que me hayas hecho estas preguntas, también a quien me hicieron las preguntas, y decirles que este es un momento enormemente importante. Yo creo que es el momento más importante que hemos vivido y o que quizás viviremos como humanidad, los que estamos viviendo ahorita. Aunque no hay una guerra, una tercera guerra mundial, esto que estamos viviendo es fundamental para irnos hacia un lugar como seres humanos, que seamos seres humanos mejores, más bondadosos, verdaderos, creativos, honestos y responsables. Es así como yo experimento esta posibilidad. La muerte va a llegar, como nos va a llegar a todos. Y yo digo que la mejor forma de estar preparados para la muerte es viviéndonos en esta responsabilidad y en esta verdad. Pues sí, que nos preparemos y que seamos cada vez más conscientes y más, como tú dices, como que el amor esté más accesible, más a mano, más en nuestro día a día, ¿no? Más humanizado, más real. Así, así es. Y pues muchísimas gracias, Víctor. Yo agradezco, será conocerte, o sea, ha sido importante para mí conocerte. Para mí también. Me gusta mucho estar en contacto contigo, conmigo siempre eres muy, o sea, yo sí siento el amor tuyo hacia mí cuando trato contigo siempre, y te lo agradezco. Y, y bueno, pues me encanta cómo trabajas la música, me gusta tu manera de estar, tu sencillez. Tienes una cosa muy sencilla que a mí también me gusta mucho en tu estar cuando estás en el CAI. Entonces te lo agradezco mucho y que la música llene el mundo. Sería padrísimo que lo que oyéramos sería la música de las otras personas, la nuestra, la que ya está creada como melodía. Así Y es. agradezco a toda la gente que se conectó y que nos oyó y pues, aquí estamos. Sí. Nomás decirte, Lupe, que si algo me da esperanza, es este vínculo que he creado contigo de mucha honestidad, de mucha transparencia. Y eso a mí me facilita las cosas. Sí, a mí también. Sí, sí, como que hay una cosa muy sencilla y directa y muy bonita. Bueno, Gracias a todos y gracias a ti. muchas gracias, Víctor. Que te vaya bien. Gracias, nos veremos pronto. Sí, nos veremos pronto. Los Mando abrazo con mucho cariño. Adiós a todos, que les vaya bien a todos y todas.